¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Un saludo cordial, estudiantes del tercer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula Conteo de figuras. Empecemos. Conteo de figuras. El conteo de figuras puede realizarse de dos maneras, por conteo directo o por inducción. Por conteo directo, mediante este método se asignan a cada una de las figuras interiores una letra o número. Luego se realiza el conteo indicando la figura pedida que tenga un número, dos números y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Resolvamos. Para hallar el número total de triángulos en la figura, vamos a asignarle un número a cada figura simple. Luego procedemos a contar cuántos triángulos se forman con un número, cuántos triángulos se forman con dos números, cuántos triángulos se forman con tres números y cuántos triángulos se forman con seis números. En la figura se observa que con un número se forman seis triángulos, con dos números se forman tres triángulos, con tres números se forman seis triángulos y con seis números se forma un triángulo. Por lo tanto, en la figura hay 16 triángulos. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Resolvamos. Para hallar el número de cuadriláteros en la figura, vamos a asignarle un número a cada figura simple. Luego procedemos a contar cuántos cuadriláteros se forman con un número, con dos números, con tres números, con cuatro números y con seis números. En la figura se observa que con un número se forman 7 cuadriláteros, con dos números se forman 8 cuadriláteros, con tres números se forman 3 cuadriláteros, con cuatro números se forman 3 cuadriláteros y con seis números se forma un cuadrilátero. Por lo tanto, en la figura hay 22 cuadriláteros. Recuerda, este método es el más adecuado para figuras irregulares o figuras asimétricas, es decir, cuando guardan cierta regularidad en sus partes. Por inducción. En este método se aplican fórmulas matemáticas. Número de segmentos. El número de segmentos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de segmentos simples. Número de ángulos. El número de ángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de ángulos simples. Número de triángulos. El número de triángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de triángulos simples. Número de cuadriláteros. El número de cuadriláteros en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de cuadriláteros simples. El número de cuadriláteros en la siguiente figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde m va a ser el número de cuadriláteros simples en la horizontal y n el número de cuadriláteros simples en la vertical. Número de cuadrados. El número de cuadrados en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n va a ser el número de cuadrados simples en la horizontal o en la vertical. El número de cuadrados en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n es el número de cuadrados simples en la horizontal y m el número de cuadrados simples en la vertical. Número total de triángulos. El número total de triángulos en la figura va a ser igual a la siguiente expresión, donde n es el número de triángulos simples y m es el número de rectas que cortan los lados del triángulo, incluyendo la base. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. ¿Cuántos ángulos agudos presenta la siguiente figura? Resolvamos. Me piden hallar el número de ángulos agudos en la figura. Recordemos que un ángulo agudo es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Es decir, no vamos a contabilizar los ángulos mayores a 90 grados en la figura. Además, en la figura vamos a asignarle una letra a cada punto y un número a cada ángulo simple. Luego vamos a hallar el número de ángulos agudos por partes para luego sumarlos y obtener el total. Recordemos que la fórmula para hallar el número de ángulos es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n es el número de ángulos simple. Luego, en el ángulo DF se contabilizan dos ángulos simples. Aplicando la fórmula, se obtiene que el número de ángulos en DF va a ser igual a 3. Luego, en el ángulo AJI se contabilizan dos ángulos simples. Entonces, aplicando la fórmula, se obtiene que el número de ángulos en AJI va a ser igual a 3. Luego, el ángulo ABC es un ángulo agudo y el ángulo GHI es otro ángulo agudo. Entonces, se contabilizan dos ángulos agudos más. Por lo tanto, el número total de ángulos agudos en la figura va a ser igual a 3 más 3 más 2, es decir, va a ser igual a 8. Ejemplo de aplicación 2. Si m es igual al número total de triángulos y n es igual al número total de segmentos, halla m más n en la figura. Resolvamos. Me piden hallar m más n.
donde m es igual al número total de triángulos y n es igual al número total de segmentos. Para ello vamos a asignarle número a las regiones inferiores que me indican el número total de triángulos simples y vamos a asignarle también números a las rectas que cortan a los lados del triángulo. Luego, por fórmula sabemos que el número de triángulos en la figura va a ser igual a n por n más 1 sobre 2 por m, donde n va a ser igual al número de triángulos simples, es decir, n va a ser 5, y m va a ser igual al número de rectas, es decir, m va a ser igual a 3. Reemplazando se obtiene que el número de triángulos en la figura va a ser igual a 45, por lo tanto m va a ser igual a 45. Recordemos que la fórmula para hallar el número de segmentos es igual a n por n más 1 sobre 2, donde n va a ser igual al número de segmentos simples. En la figura se observan 3 segmentos horizontales, cada uno de ellos tiene 5 segmentos simples. Entonces, aplicando la fórmula se obtiene que es igual a 5 por 6 sobre 2, multiplicado por 3 porque son 3 segmentos. Luego también se observan 6 segmentos oblicuos. Cada uno de ellos tiene 3 segmentos simples. Aplicando la fórmula se obtiene que esto es igual a 3 por 4 sobre 2, multiplicado por 6 porque son 6 segmentos. Operando se obtiene que el número de segmentos en la figura va a ser igual a 81. Por lo tanto, n es 81. Finalmente, m más n va a ser igual a 126.